la confianza de que el Espíritu Santo iba a estar guiando, porque el púlpito no se le anda prestando a cualquiera. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos. ¿Quién se sube al púlpito? En tiempos anteriores llegaba cualquiera y le decía a la iglesia, sube, no. Hay que ver quién alimenta la iglesia. Quiero decirles que me siento muy feliz de haber estado con ustedes. Muy feliz de estar en esta iglesita multicultural. I'm so happy to be here in this multicultural church. And I'm doing this because there is someone here whose first language is English. Feel yourself at home and take advantage that you're living in Spain to enrich yourself and learn this beautiful language, which is going to be the language of heaven, Spanish. Le dije que tome ventaja y aprende español, porque el español es el lenguaje del cielo. Allá los hispanos en Estados Unidos estamos convencidos. Sí, que en el cielo se va a hablar español. Claro que sí. Sí, ha sido una semana hermosa, una semana... no pensé que me iba a conectar tanto con ustedes. Sí, me he conectado mucho con ustedes. Me he sentido feliz. Y con gusto me quedaría aquí. ¿Tanto que vas a comprar? Claro, extraño mis iglesias, extraño a mis hijos, a mis amistades, a mis perros. Sí, los extraño mucho. Pero nada, así son las cosas. Comenzamos, terminamos. Y bueno, ¿qué les parece si, como lo hago de costumbre, vayamos lo que podamos de rodillas? Lo que puedo. Nuestro Señor y nuestro Dios, alabado, bendito y santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la vida, salud. Gracias por tu Santo Espíritu. Perdona nuestras faltas y rogamos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Por Jesús, amén. Y amén. Durante toda esta semana nosotros hemos estado hablando de la persona del Espíritu Santo, de la labor del Espíritu Santo, de la divinidad, la deidad del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de acción. Hemos visto ejemplos de cómo el Espíritu Santo cambia, cómo el Espíritu Santo transforma, cómo el Espíritu Santo nos convierte, no solamente nos salva, sino que nos convierte en instrumentos en sus manos. Hemos aprendido que una cosa es que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros buscándonos para salvación, pero una cosa muy diferente es que usted le permita al Espíritu Santo que lo transforme de manera tal que usted se pueda convertir en un instrumento del Espíritu Santo. Y eso también aplica a la iglesia. Una cosa es que el Espíritu Santo siempre va a estar buscando a la iglesia. Siempre va a estar aquí, tratando de convencer a la iglesia. Si usted va a una iglesia y en esa iglesia hay desorden, créame, ahí está el Espíritu Santo tratando de arreglar las cosas. No vaya a pensar, no vaya a malinterpretar que porque hay problemas en una iglesia el Espíritu Santo no está allí. No se equivoque, el Espíritu Santo está allí. Si el Espíritu Santo estuvo en la iglesia de los Corintios, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y seguirá con nosotros. Pero la otra cosa es muy distinta, es que cada individuo de la iglesia decida consagrarse, entregarse a Dios, que la iglesia entera decida consagrarse y entregarse a Dios, y que entonces la iglesia entera se convierta en un instrumento masivo de salvación para las personas que están afuera. Hoy nosotros vamos a hacer un pequeño giro en nuestros sermones. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del deseado de todas las gentes. El sermón de hoy va a estar centrado en quien hizo posible la labor del Espíritu Santo, en el que dijo: yo me voy, pero yo os dejo otro Consolador. Hoy nosotros vamos a estar estudiando a Cristo Jesús,
Señor nuestro. A aquel que venció sobre el pecado y nos dio el don de la salvación y de la vida eterna. Nosotros hemos estado utilizando en muchos de los sermones 2 versículos de despegue, 2 lecturas bíblicas. Y este no es menos, vamos a estar utilizando también 2 lecturas bíblicas, para de esas 2 lecturas bíblicas crear una base de despegue para el sermón de esta mañana. Así que vamos con la primera lectura bíblica y está en Juan capítulo 15, versículo 5. Es un versículo, es una cita muy conocida. Juan capítulo 15, versículo 5. Pueden decir amén cuando lo tengan. Y dice allí, vamos a esperar que todavía estamos buscando algunos. Lo importante es que todos estemos pues en la misma página, ¿les parece? Juan 15:5. Dice allí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Ustedes aquí están relacionados con la vid. ¿Por qué? Porque en España se cosecha ¿qué? Uvas. En Latinoamérica, si Jesús hubiera nacido en un país latinoamericano, si hubiera nacido en República Dominicana, hubiera dicho, yo soy el racimo de plátano y ustedes son, yo soy la planta y ustedes son el racimo de plátano. Si lo cortan de mí, pues no va a crecer más el plátano. Porque Jesús utilizaba las cosas que eran comunes a la gente para ilustrar verdades eternas. Quizás también hubiera podido utilizar en el Caribe, yo soy la planta de mango y si cortan la rama no va a dar fruto porque separado de mí nada podéis hacer. El sentido de esto es que nosotros, por nosotros mismos, nos es imposible hacer nada. Nosotros conocemos la verdad, nosotros entendemos la verdad, pero, si nosotros no caminamos con respecto con Dios, nosotros no vamos a poder aplicar esa verdad en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias. Gracias que tenemos a David, ¿verdad? Es imposible, no se preocupe ya que se quede así. Es imposible hacer las cosas por nosotros mismos. Nosotros entendemos que el sábado es el día del Señor. Usted lo va a poder guardar única y exclusivamente si usted camina con Dios. Cada uno de los mandamientos se hacen posible a través de una conexión ¿con quién? Con Cristo Jesús. Porque entonces Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, le va a dar a usted la fuerza ¿para qué? Para andar conforme a los mandamientos. Estudie la verdad, conozca la verdad, comprenda la verdad, pero manténgase en contacto diario con Cristo Jesús. No se vaya a la calle, no cruce la puerta sin antes haber tenido una oración. Lo primero que usted debe hacer cuando usted se levante, vaya de rodillas, hable con Dios, hágase su amigo, tenga una conexión con Él. Una de las cosas que usted va a ver en los profetas y los apóstoles es que ellos tenían una conexión con Dios, ellos tenían una relación con Dios. Porque solo a través de esa relación usted va a poder en su caminar mostrar que usted es un hijo de Dios. Esa es la primera cita de despegue. Vamos a la segunda cita. La segunda cita se va a ir inclinando más hacia el tema de esta mañana. Pero antes de leer la segunda cita, yo quiero decirle a usted una cosa. Jesús, Cristo, el deseado de todas las gentes, Jesús nunca escribió un libro. Nunca escribió un libro. Jesús nunca tuvo un puesto político.
Jesús nunca caminó más allá de 40 kilómetros del lugar donde él nació. Sin embargo, Jesús se convirtió en el personaje más trascendental de la historia de la humanidad. Esa es una de las pruebas que demuestra que es imposible que Jesús no fuera el Mesías prometido de las Escrituras. ¿Por qué? Porque de Platón, de Aristóteles, de grandes filósofos, solamente se escucha hablar de ellos en las universidades, como una clase más. Pero Cristo Jesús es adorado alrededor del mundo por católicos, por pentecostales, por metodistas, por bautistas, por presbiterianos, por adventistas del séptimo día. Todas las religiones han querido incorporar a Jesús dentro de sí mismo. Para los musulmanes es un imán, es un maestro. Para algunos judíos, no para todos, es un rabino. Hasta no han querido echar las aguas negras sobre él de decir que fue el primer comunista. Todo el mundo ha querido a Jesús. Por eso que Jesús es el deseado de todas las gentes. Sin embargo, fue el personaje más humilde que ha existido sobre esta tierra. Vamos a Isaías capítulo 42. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4. Y allí dice: este es mi siervo, yo lo sostendré. O sea que como Isaías, vamos a decir Isaías 42, versículos del 1 al 4. ¿Ok? Isaías 42, versículos del 1 al 4. Y quiero que presten atención, porque hay una palabra que se repite. Ustedes me van a decir a mí cuál es la palabra que se repite. Dice: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de él, por medio de la verdad, traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las cosas esperan su ley. ¿Cuál fue la palabra que se repitió aquí varias veces? Justicia. Entonces es Cristo quien trae ¿qué cosa? Justicia a este mundo. Ya tenemos las dos premisas para el sermón de esta mañana. Número 1, que separado de Cristo tú no puedes hacer nada. Número 2, que es Cristo quien trae justicia. Lo que vamos a estudiar en el sermón de esta mañana es que solo Cristo puede traer justicia a tu vida. Nosotros en este sermón vamos a estar analizando los atributos de Dios. Vamos a hacer un breve repaso acerca de los atributos de Dios. Nosotros en el sermón de esta mañana vamos a ver que la justicia de Cristo es indispensable para tu vida y vamos a entender el doble sentido de la justicia. ¿Tiene la justicia un doble sentido? Sí. ¿Cómo es esto? Usted quiere que con usted obren como justamente, y usted también tiene que obrar justamente con quién, con los demás. Poder hacer estas cosas es difícil en un mundo de pecado, porque tarde o temprano a veces paramos obrando de manera injusta con otros. O cuando otros obran injustamente con nosotros, nosotros tomamos decisiones. Nosotros vamos a ver que solamente en Cristo, solo en Cristo, nosotros podemos alcanzar ser justos y perdonar cuando otros obran injustamente con nosotros. Ese es uno de los grandes retos del cristiano, entender la justicia. Porque a veces le preguntamos, ¿por qué esto, Señor? ¿Y por qué esto? Nosotros vamos a entender eso hoy. Nosotros vamos a ver cuánto necesitamos a Cristo para poder entender la justicia. Vamos a empezar a repasar los atributos de Dios. ¿Qué cosa es un atributo? ¿Una qué? Una cualidad o una propiedad que usted posee o que una cosa posee. Por ejemplo, un atributo del oro. ¿Cuál es un atributo del oro? Brilla.
es amarillo. ¿Qué más? Hay uno blanco también. Pesa, es sólido, tiene valor, transmite la corriente, ¿ok? Eso es un atributo, algo que pertenece a la persona, algo que es una propiedad de la persona o de la cosa. Vamos a ver atributos de Dios, pero Dios tiene atributos que son comunicables y atributos que son incomunicables. ¿Cuáles son los atributos que son incomunicables? Los atributos incomunicables son atributos de Dios que Dios no transmite a seres creados porque le pertenecen a Él por ser eterno y por ser Dios. Atributos comunicables son aquellos que Dios transmite al ser humano. A ver, ¿quién, viéndolo así, entendiéndolo, atributos incomunicables, aquellos atributos que Dios no transmite, no plasma en seres creados, ¿cuáles serían? La omnipotencia. Dios todo lo puede. Jamás ningún ser creado va a tener todo el poder. Omnipresencia. Dios es accesible desde cualquier punto de la creación. Y cuando usted entiende la omnipresencia, usted se da cuenta cuán pequeños somos nosotros. Que este Dios que creó el universo y que dentro del universo está esta Vía Láctea donde nosotros vivimos, y que dentro de la Vía Láctea está ¿qué cosa? Nuestro sistema solar, y dentro del sistema solar está el planeta Tierra, y dentro del planeta Tierra está Europa, y dentro de Europa está España, y dentro de España está Huesca, y dentro de Huesca está esta iglesia, y dentro de esta iglesia está usted, y estoy yo. Usted se da cuenta que Dios es muy grande y que nosotros somos muy pequeños, y cuando nosotros vemos eso, entendemos la grandeza de ese Dios que se minimizó para alcanzarte a ti. A veces nosotros le damos mucha importancia al sacrificio de Cristo, y sí, tiene importancia, pero la encarnación de Cristo, el hecho que no hubo un ápice de egoísmo en Dios, en su afán de salvarte a ti y a mí. Ese Dios que no le importa dónde tú o yo hayamos caído, que está dispuesto a venir a salvarte, a rescatarte, a restaurarte. Otro atributo incomunicable es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. La eternidad. Y la eternidad en el sentido de ¿qué? En el sentido de tener vida en sí mismo. Porque Dios va a darte la oportunidad de vivir ¿qué cosa? Eternamente. Entonces ese es un atributo que es parcialmente comunicable. Ahora, atributos comunicables. El amor. Claro que sí. El amor. Y el amor máximo, que es el amor que ágape, el amor que está regido por principios. Ese amor que me indica a mí que por muy bien vestida que esté la mujer de mi prójimo, no debo mirar para codiciarla. ¿Por qué? Porque el principio me dice que si yo codicio la mujer de mi prójimo, lo voy a hacer sufrir. Ese es el amor que está ligado a la ley de Dios. No le robo a mi prójimo, porque el principio me dice, no robarás, porque si yo le robo, yo voy a dañar, voy a quitar algo por lo cual él ha trabajado. Entonces el amor de Dios está vinculado con los mandamientos de Dios. Si yo amo a Dios, yo guardo el sábado, porque yo reconozco que Él es el creador de todas las cosas que existen en este universo. Otro atributo comunicable, la misericordia. Dios tiene misericordia. Usted puede llegar a tener misericordia, hermano mío. Y es necesario que lleguemos a tener misericordia. Porque ese amor se traduce en misericordia. La palabra hebrea Hesed significa misericordia. Es una palabra que en muchas ocasiones se traduce como amor. Y está bien traducida como amor. Porque si yo tengo misericordia de ti, yo no te hago daño, yo no hago nada que te haga sufrir. Porque tengo misericordia. Porque creo que no te debo dañar. Porque creo que no te debo matar. Porque creo que no debo hacer nada que te cause sufrimiento. Otro es la bondad. Atributo comunicable. Pero hay otro atributo que es un atributo comunicable, que no lo he mencionado.
Vamos hoy en el tema a tener como centro dos atributos. Dos atributos para ir ya entrando en el cuerpo del tema. Vamos a verlos. Vamos a ver este atributo en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Estos dos atributos, que vamos a ver uno en este versículo y otro en otro versículo, son los dos atributos centrales para el tema de esta mañana. ¿Ya estamos allí? Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Entonces, ¿cuál es este atributo? Inmutabilidad. Dios no cambia. Dios no puede ser alterado por ninguna cosa. Nada altera a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice que por ese atributo de que Él no cambia, de que Él es inmutable, nosotros no hemos sido consumidos. Porque créanme, nosotros hemos hecho cosas que merecen la muerte. Al violar la ley de Dios. Pero como Él no cambia y Él es amor, nosotros no hemos sido consumidos. Vamos al otro atributo que vamos a tener en cuenta en esta mañana. Número uno, ya vimos, Dios no cambia y Dios como que no cambia, pues no hemos sido consumidos. El otro atributo que vamos a tener en cuenta en el tema, y es un atributo, ahora, la inmutabilidad, ¿es comunicable o incomunicable? Incomunicable. Porque nosotros los seres humanos cambiamos, somos cambiantes. Pero Dios no cambia. La inmutabilidad es un atributo que pertenece a ¿quién? A Dios. Es incomunicable. Vamos a ver un atributo hoy, ahora comunicable, que vamos a tener en el tema de esta mañana. Vamos a Salmos capítulo 7, versículo 11 al 17. Salmos capítulo 7, versículos 11 al 17. Y dice aquí, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha hecho saetas ardientes. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad caerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia cantaré. El nombre de Jehová, al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Cuál es este atributo que es comunicable? La justicia. Dios no cambia y Dios es justo. Y como la justicia es un atributo comunicable, usted y yo podemos andar ¿en qué? En justicia. Usted y yo podemos llegar a obrar de manera justa. Obrar de manera justa con los demás que no nos han hecho nada y obrar de manera justa con aquellos que nos han hecho daño. Y vamos a ver que esto solamente es alcanzable a través de una relación con Cristo. Vamos a ver que esta justicia, que es un atributo comunicable, tiene un doble sentido. El sentido que hacia afuera y el sentido hacia adentro. Vamos a ver el sentido de la justicia. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 al 8. Primera de Juan 3, 7 al 8. ¿Ya estamos allí? Y dice allí, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué cosa? Justo, como Él es justo. El que practica pecado es de Él, porque el diablo peca. Para eso apareció el Hijo de Dios,
para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. Entonces, aquí estamos llamados nosotros a hacer ¿qué cosa? Justos. A ser justos. Que solamente Cristo puede deshacer las obras de injusticia. Y dice que el que peca, ¿quién es? El que peca deliberadamente. El que se suelta al pecado, el que camina con el pecado, el que le dice no a las cosas de Dios, pertenece al enemigo. Pero el que se pone en la mano de Dios, ya no le pertenece al enemigo y puede llegar a obrar como de manera justa. Vamos entonces a ver esa justicia hacia adentro, cómo se cumple. Vamos a Romanos capítulo 12. Vamos al libro de Romanos capítulo 12. Allí vamos a ver los versículos 19 y 20. Romanos capítulo 12. ¿Pueden decir amén cuando tengan? Amén. Y ahora vamos a ver. En el primer versículo vimos la justicia que usted debe aplicar a las otras personas. Vamos a ver ahora la justicia como nosotros debemos verla en este otro sentido. Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Y el versículo 21 dice algo tan importantísimo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. Entonces, ¿qué significa esto? Solamente con Cristo nosotros podremos perdonar a los demás. ¿A cuántos aquí le han hecho cosas malas? ¿A cuántos de los aquí presentes un familiar cercano le ha hecho cosas malas? Necesitamos a Cristo y el poder del Espíritu Santo para vencer sobre la tentación de vengarnos. Solamente el poder de Cristo puede hacer eso. Ayer hablamos de tantas cosas, hablo con tantas cosas. De noche nos quedamos y de tantas cosas hablamos. Y entre todo hemos hablado de la capacidad de perdonar que muchas personas han tenido, que le han hecho cosas terribles. Hablábamos de una persona que le había hecho un daño tremendo y tenía de vecino a la persona que había asesinado a su familia. La capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar, nosotros necesitamos interpretar, reinterpretar qué cosa es el perdón. Eso no quiere decir que usted a la persona que se asignó un familiar, usted va a ir y lo va a llevar y lo va a celebrar una fiesta de cumpleaños, no, pero que usted pueda sentir paz cuando usted está frente a esa persona. Que usted no tenga ese odio, esa rabia de ir a hacerle algo. Es ese sentido de paz, de tranquilidad con esa persona. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 15, versículo 5. El versículo que tuvimos al principio. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros vimos en Juan 3, 7 al 8, que necesitamos practicar la justicia. Porque el que no practica la justicia es el diablo. Necesitamos orar justamente. Orar justamente en todo el sentido. La justicia está vinculada a los mandamientos. Si usted trabaja y usted quedó un compromiso con la persona que le dio a usted trabajo, haga bien el trabajo. Porque aunque usted después dice, me está explotando, espérese, a usted se le dijo
¿Cuál era el trabajo que usted tenía que hacer? Usted firmó un contrato, un compromiso. Y como buen cristiano, su deber es ¿qué cosa? Obrar justamente. Si un día no le gusta más, usted le dice, mire, yo necesito terminar este contrato, porque no me siento cómodo. Y a lo mejor pues le dice, hagamos otro contrato. Pero como cristiano, haga bien las cosas. Porque si usted no las hace bien, usted no va a reflejar que Cristo camina con usted. Eso es justicia hacia afuera. Usted hizo un compromiso, usted cumple ese compromiso. Cuando usted se casó, yo no tenía esta barriga. Pero ella tiene que obrar justamente y me quería sin barriga. Me tiene que tener barrigón. Sí. Si su marido se empezó a quedar calvo, usted tiene que seguir. Mire, arrodille, Señor, ayúdame, porque él también se ha puesto tan feo. Necesito, Señor, la fuerza. Tiene que pedir, porque si te pones a ver la novela te dice, ay, encontró a otro y el corazón y el amor de Jacinto que apareció junto a la ventana y con su hermosa cabellera. Y allá, no puede el sentimentalismo, ella dejó al esposo y viceversa, y viceversa. La esposa, después que parió, le cambiaron muchas cosas. Y como mismo se le cayeron cosas a ella, a usted también. La barriga empezó a caer. Otras cosas a ella también. Si hay algo que no le empezó a cuadrar, vaya de rodillas. Porque el que no obra justamente es del diablo. Busque el sentido de justicia. Y aquí dice que separado de mí nada podréis hacer. ¿Qué nos dice esto? Que podemos vencer frente a la tentación de robar. Podemos vencer frente a la tentación de cometer adulterio y fornicación. Podemos vencer frente a la tentación de no dar los diezmos y las ofrendas, hermano mío. Malaquía lo dice: vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Si vamos a obrar justamente, necesitamos obrar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, traer los diezmos, ¿a quién? Al alfolí. Y el alfolí no es su iglesia en Perú. El alfolí no es su iglesia en República Dominicana. El alfolí no es su iglesia en Venezuela. El alfolí es aquí. Aquí. Si usted desvía la orden que Dios le está dando, usted está pecando. Es aquí donde usted tiene un pastor que lo atiende. Es aquí el lugar donde usted tiene la obligación, de acuerdo a las Escrituras, de dar sus diezmos y sus ofrendas, porque este lugar se tiene que sostener con algo. Y porque simple y llanamente es la orden de Dios. Y a veces evitamos hablar de estas cosas porque decimos, no es dinero y el dinero es malo. Pero es un momentito, ¿con qué se compró esa ropa bonita que trae? ¿Con qué se compró el carro? ¿Con qué come? Con dinero. Pues el dinero forma parte de la adoración que Dios solicita de usted. Necesitamos, y esto usted lo puede lograr, vencer estas tentaciones egoístas, apegados a Cristo, conociendo la persona de Cristo. Él que hizo el universo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Él no cogió una guitarra. Señor, el Señor es amigo en la tierra, yo los voy a ir a salvar. No, Él vino. Él vino y Él estuvo aquí con nosotros y Él caminó entre nosotros. Él no se hizo famoso por sí mismo. Se hizo famoso porque no quedaba de otra. Pero no caminó, no tuvo un puesto político, no escribió un libro, no caminó más allá de 40 kilómetros del lugar donde nació. Necesitamos a Jesús para poder actuar justamente.
Y necesitamos a Jesús para perdonar. Para perdonar. Necesitamos de Cristo. Vamos a 1 de Juan. Pero antes de eso yo le voy a hacer una anécdota. Vamos a 1 de Juan. Y vamos a quedarnos ahí en 1 de Juan. En mi tierra natal había un abogado. ¿Dónde? En mi tierra natal, en Holguín, Cuba. Este abogado era un abogado que pertenecía a la vieja escuela. ¿Con qué trabajan los abogados? Con las leyes. El trabajo de un abogado es defender a aquellas personas de las cuales se está acusando de algo y tener, ¿qué cosa? Evidencias de que esa persona, ¿qué cosa? Pues que no cometió el delito del cual se acusa. Y este abogado vivió en el momento en que Cuba había triunfado una revolución socialista. ¿Ustedes saben qué ocurre en la revolución socialista cubana? Las personas son juzgadas por convicción. Sí, y todavía se juzga, se hacen juicios sumarios. Desde el principio se hacían juicios sumarios. Subían una persona y decían, este fue amigo de la dictadura batistiana, padre don, y ahí iban y fusilaban a la gente. Se llevaban a las personas a juicio. No, que aquí están las evidencias de que no lo hizo. No, él lo hizo y va preso. Este abogado estaba defendiendo a alguien y tenía las pruebas de que esa persona no lo había hecho. Vino la primera vista, él peleó con las evidencias, ellos decían, estamos convencidos. Vino la segunda, se extendió el juicio de una manera en la cual ya todos estaban agotados. Entonces ustedes saben qué hizo el abogado. Ya no podía más. Ese día se apareció con una vela y un encendedor a la sala. Y cogió la vela y cogió el encendedor y se fue banca por banca. Iba caminando. Me voy a salir de la cámara. Iba caminando. Venía acá, encendía la vela, se ponía a buscar, se le apagaba, porque por las ventanas entra ¿qué cosa? Entra aire. Y seguía caminando y venía por acá y encendía la vela y se ponía y le decía, levántalo, aquí, espérate, aquí no, se apagó. Y venía por acá y decía, no, a ver, aquí abajo de esto. Y venía por acá y seguía caminando, no, aquí abajo. Y entonces, el presidente de la sala le dijo, ¿qué está haciendo usted, abogado Gil Pérez? Estoy buscando justicia para mi defendido. Porque en esta sala, aunque he demostrado que es inocente, ustedes lo quieren inculpar. Hermano mío, la justicia de Cristo no está escondida. La justicia de Cristo está a tu alcance. La justicia de Cristo tú no la tienes que buscar con un encendedor. La justicia de Cristo tú no tienes que buscarla con una linterna. La justicia de Cristo está en las Escrituras y está a tu alcance. Depende de ti si tú te quieres apropiar de esa justicia. Depende de ti si tú quieres plasmar esa justicia en tu vida. Depende de ti. Vamos a 1 Juan ahora, capítulo 2, versículo 29. Y dice allí, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es. Pero volvemos con el problemita.
Ahí no dice nacido. Ahí dice engendrado de Él. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo cambie esta genética de pecado. Necesitamos darle las llaves a Cristo y nunca más pedírselas. Necesitamos dejar que sea Jesús quien conduzca nuestra vida. Y esto es única y exclusivamente posible si usted camina con Él y usted deja que el Espíritu Santo renueve su vida y usted sea engendrado nuevamente. Cuando los aquí presentes, a pesar de que ya han sido engendrados porque fueron bautizados y aceptaron, quieren entregarle nuevamente las llaves a Dios, levantando sus manos? ¿Cuántos quieren que su genoma sea cambiado hasta el punto de no llegar a desear lo malo? Hoy hay dos almas que van a ser sumergidas en las aguas bautismales. Hoy ustedes comienzan un camino largo. Y se los voy a decir, la fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, es una carrera de resistencia, en la cual se van a ir presentando muchas cosas. A partir de hoy, Satanás va a redoblar su fuerza contra ustedes. También las va a redoblar sobre todo aquel que decida hacer de Cristo su justicia. No vaya a pensar que es fácil, pero si hay algo que está escrito es que Cristo va a caminar con usted. Amén. Todo aquel que quiera que esto sea un hecho en su vida, le invito a que vayan a las rodillas. Vamos a pedírselo a Dios. Nuestro Señor y nuestro Dios, gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado. Gracias porque en esta semana hemos podido sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Hemos podido meternos en verdades profundas. Hemos podido ver que sí es posible, que sí podemos ser transformados, que lo único que tenemos que hacer es ponernos en tus manos y de rodillas te lo pedimos. Señor, toma posesión de nosotros y no nos dejes nunca. Por Jesús. Amén. Amén.